señor Cassinelli, en su conjunto, la ley económica urgente enviada a la Asamblea es un proyecto que estimula la producción y el empleo o un paquete de nuevos impuestos para financiar el déficit fiscal o en su defecto es una combinación de ambos enunciados. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Voy a hacer un esfuerzo para responder ese tema porque no soy economista, pero soy un ciudadano con sentido común. Y cuando reviso el proyecto de ley económico urgente, lo primero que veo es que le han quitado una parte que tenía un componente político complicado. No se olviden que iba a venir también con un capítulo relacionado con lo laboral. Entonces, el proyecto entra mutilado. ¿Por qué? Por cálculo político. Lo dejo a un lado eso de ahí y me quedo solo con lo que está. Y lo que está es recaudatorio. Cuando yo divido el proyecto e intento entenderlo, porque tiene más de 400 artículos y tiene una cantidad de temas que van desde reformas al procedimiento de la coactiva, por ejemplo, para que se sepa, hay un pequeño artículo que dice que ya cuando usted reestructura una deuda en un proceso coactivo, por ejemplo en la CFN, en el Pacífico, hoy en día usted tiene que pagar un 20% del valor de la deuda para poder solicitar siquiera la reestructuración. Eso lo eliminan. Mire usted, un artículo que dice, elimínese la ñ. Pero claro, tiene usted que tener la ley. Ahora sí vamos a lo grueso. En lo grueso es un proyecto que habla de transparencia fiscal, pero tiene todo un capítulo que a mí me llama mucho la atención y que aquí lo califican en grandes términos como repatriación de capitales. Y yo digo transparencia fiscal y repatriación de capitales. ¿Qué es la repatriación de capitales? Dice el proyecto que aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sacado valores del país sin haberlos declarado, que sean de fuente ecuatoriana, por esta sola vez, si los traen en 3 meses y los dejan un año aquí y pagan un 1%, podrán regularizarlos. Por esta sola vez, si los traen en 6 meses y lo dejan por un año en el país y los invierten, pagando el 2%, podrán regularizarlos. Y si no los quieren traer al país por esta sola vez, si pagan el 8% y no los traen al país, los regulariza. Y dice a continuación, no se podrán iniciar acciones penales por defraudación tributaria, ni tampoco por enriquecimiento ilícito privado por estos temas. Si hubieran otros temas, podrá iniciarse el proceso. Cuando yo veo solamente este articulado, y me voy al proyecto y digo, este es un proyecto que pretende recaudar más o menos 700 millones de dólares, de los cuales 186 millones son por este concepto. Una gran parte. Caramba, digo, ¿cómo será el debate en la Asamblea, no? ¿Cómo se irá a aprobar un tema que lo que hace es decirle por esta sola vez vamos a ver a un lado? Porque cuando dice expresamente un tema como no se preocupe que no le van a iniciar juicios penales, porque hay defraudación tributaria. Claro. Me preocupan. Hago ahí una abstracción y se los dejo, y lo comento en primer orden, porque no he visto comentarios de este tema. Qué raro. Todo el mundo se está concentrando en otros puntos. Pero es que la gente se concentra en lo que normalmente quieren conducir a que la gente se concentre. Claro. Ese es un tema gravísimo. Veo otro tema grueso, que es el tema efectivamente de esta nueva junta de regulación, su conformación. Yo creo que hay que hacer las cosas para que funcionen de una manera óptima. Y cuando se trate de regulación, los que estén en la regulación tienen que ser totalmente ajenos, no al conocimiento de la materia, pero sí ajenos a estar involucrados de una manera directa o indirecta con los sectores que quieren regular. Claro, por supuesto. Mucho cuidado, veo ahí todo un capítulo relacionado con el Banco Central que está además dentro de los condicionamientos de lo que entiendo yo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Segundo grueso capítulo. Tercer grueso capítulo, el tema famoso de la intención, vía también proforma presupuestaria, de la focalización de los subsidios famosos. Esa es una medida que no ha sido claramente
establecida. No se olvide usted que se pretendía tener recaudaciones o el Estado ahorrarse por lo menos 1.500 millones de dólares en subsidios vía el decreto fallido. El 883. Vía el decreto fallido. Ajá. Y ahora cuando usted ve la proforma presupuestaria, porque no podemos hablar del económico urgente sin hablar de la proforma presupuestaria y del decreto en proyecto hoy en día, porque el fallido ya está a un lado. Y usted se da cuenta que apenas en el tema de recaudaciones y temas de combustibles están bajando 300 millones, 400 millones de dólares. Y el resto, o sea que la focalización capaz no es para el diésel, o el diésel sí se mantiene el subsidio. ¿Y cómo entonces se va a cumplir con los temas del Fondo Monetario Internacional? Entonces, regreso al proyecto, perdón que me distraigo, pero como digo, esto es tan amplio. Y en la única parte que, para serle honesto, veo incentivos, porque veo, elimina el ISD, le baja el 2.5, pero ya no lo vuelve deducible. Del impuesto a la renta que antes era deducible. Entonces por ahí he escuchado empresarios que dicen: oye, no me hagas ese favor, porque por un lado me dices una cosa, por otra. Coges, y en la época en los días terribles esos que vivió el país, donde el decreto fallido fue dejado sin efecto, en esos días también salió una resolución del COMEX, del Comité de Comercio Exterior, que eliminó 256 partidas arancelarias. Una de esas tenía que ver con los celulares. Y la gente feliz dijo: pues al fin. Primero, yo contento por el lado del contrabando que no se dé, porque lastimosamente cuando usted tiene aranceles altos y tiene estos aparatitos, todo el mundo mete los aparatitos, pero de manera irregular. Eso pasaba con el licor también, recordarán ustedes, antes del acuerdo con Europa. Hoy no hay ese contrabando de licor. Pero usted le deja en cero el arancel a los teléfonos y le sube el 15% el impuesto al consumo especial al plan postpago. Marchó. Pone impuestos también a temas que hoy son servicios generalizados, no son lujos, como los accesos a todo lo que tiene que ver con televisión satelital, con televisión por programas de internet, plataformas. Usted usa... Bueno, no sé si se puede aquí. Netflix, sí. Netflix, Uber, Cabify. Pues ahora le van a grabar también eso. ¿Cómo? No sé la fórmula, ¿no? Porque es una fórmula de que su dirección IP, pero vamos a ver lo uno y lo otro. Pero la encontrarán. Y disculpa que me extiendo, pero es tan largo esto, pero solo voy a concluir diciendo que donde vi por ahí algo de incentivo, de pronto es en esto que dicen que van a incentivar. Y el incentivo no es otra cosa que una eliminación. Dice: no se cobrarán por esta vez ni los intereses demora que haya generado los créditos educativos que se hayan vencido hasta el año ni sé cuánto. Pero dice más abajo: siempre y cuando se pague el capital. Hay que tener el billete, ahí se lo cuento, porque así dice. Y en otra parte, me parece hasta que suena justo, pero también me parece demagógico decir: todos aquellos que refinanciaron, que construyeron sus casas producto del terremoto en Manabí, con el sistema de copago, una parte del Estado, otra a ustedes, podrán solicitar la eliminación inmediata de su deuda por la parte de capital e intereses. Suena bien socialmente, pero me parece que es un distractor. Al final es una ley recaudatoria. Doctor, le hago una consulta. Bueno, usted ya alejado de la función pública, se dio 10 años, le dio de funcionario público, y ahora está en la parte privada, particular, ¿no? ¿Verdad? Inclusive usted es presidente de la Cámara de Comercio ecuatoriano-italiana. Le hago una consulta antes de ir a este punto de la ley de pesca, que va a ser muy importante. Retomo el tema de los subsidios. Usted, ya que está en la parte privada, ¿qué corresponde hacer para el Ecuador con el tema de los combustibles? ¿Conviene la focalización? ¿Conviene eliminarlo de tajo como lo estaba haciendo el decreto 883? ¿Conviene solamente para la parte de agricultura? ¿Por dónde tiene que ir el tema de los subsidios de los combustibles? Lo primero, donde creo que todos los ecuatorianos, o la gran mayoría de los ecuatorianos conscientes, coincidimos, es que el subsidio es un problema. El subsidio al combustible es un problema, es una distorsión económica. Claro. Y hay que eliminarlo. Pero hay que hacerlo de una manera gradual. Por eso se habla de la focalización. Ojalá pues no se necesitara en el país tener que poner un billete de parte del Estado, que es todos, para que el combustible cueste menos, para que la producción sea mucho más competitiva, etcétera. Pero hoy en día es una realidad. Mi criterio es que la forma en que se presentó el decreto fallido, que al país le costó una fortuna y le costó vidas,
fue un error, fue una forma grosera de presentarlo. Ese es mi criterio. Y sin diálogo creo que también. A ver, ¿no? es una forma, un tema así debió ser analizado y consensuado. Me da la impresión que las presiones seguramente de los compromisos internacionales, porque esto está dentro de los compromisos internacionales, hizo que fueran totalmente, que no previnieran todo lo que sucedió, que no era difícil de prever, porque usted se imaginara una medida de esta envergadura, no socializada. ¿Quiénes eran los primeros que iban a salir? Los transportistas. Pues. Claro, ¿cómo fue? ¿Y qué era lo primero que les iba a dar a los transportistas? Subirles el pasaje. ¿Qué iba a pasar? Claro. ¿Y quiénes eran los segundos que iban a salir? ¿Y quiénes eran las terceros? Y déjeme decirle algo. Y quedaron por salir seguramente cuartos, quintos y sextos. Claro. Sino que la manifestación se polarizó Claro. en un sector social del país y entonces la gente se quedó asustada de ver lo que ocurría, y hoy la historia ya pasa por otros niveles, ya uno llega hasta unas historias de Venezuela y una cosa. Pero lo cierto es que hubo una reacción popular muy fuerte, totalmente previsible. Claro. Entonces, si usted sabe que el primer segmento con el que va a tener problemas es el transporte, siéntese con el transporte antes, prevea algunos mecanismos para paliar de alguna manera. Si sabe que la segunda línea de protesta va a salir por otros sectores sociales, reúnase. Olvídese si son los sectores indígenas, si son los sectores empresariales. Usted sacó 3 medidas ese día. Sacó el decreto fallido, que le causó tanto daño. Créalo que me da coraje ver la forma en que se manejó este tema desde el momento de que se promulga el decreto. Claro. Al mismo tiempo vuela el COMEX y se baja las 256 partidas. Entonces están felices unos sectores seguramente relacionados con eso, que impulsa, se dice, la producción. Y lo tercero, sube un bono. Coge y le dice, ahí va un bono, vamos a 300.000 familias a darle $15 más. Se emitió el decreto. Claro. Es decir, las 3 cosas fueron así. Tuvo que bajar la parte más gruesa, la parte que sí era importante y de fondo tratar, la tuvo que bajar porque me dio la impresión que se manejó mal. Y hoy en día, solo para concluir, tenemos el agravante de estar atrapados en una mesa donde parecería que el país tiene 2 partes. Sí. Porque dice así, y así fue públicamente expuesto al país, dice que una parte la van a redactar un sector del país, no una pluralidad de sectores, y otra parte la va a redactar el Estado, cuando los decretos son potestad totalmente... Señor Casinelli, solamente una observación, no a lo que está diciendo, sino al tema. Se puede engañar a un jefe de Estado, es decir, su círculo, sus ministros, pueden hacerle creer, en este caso de los subsidios, que fue debidamente socializado y el presidente firmó el decreto. Es probable. Todo eso es probable, ¿sabe por qué? Porque en la dinámica de los días, pero si nosotros en la dinámica de los días, mientras estamos aquí y después en una reunión, alguien está procesando algo en la oficina que de pronto lo está haciendo mal. Imagínense en la dinámica del manejo de un gobierno. Sí, es totalmente posible, y por eso es sumamente importante estar rodeado de los equipos eficientes y confiables totalmente, que le digan, sí, esto está listo, esto está hablado, estamos conversando, no se debe, esperemos, sopesando. Yo creo que aquí faltó obviamente un tema de asesoría. Le preguntaba esto porque si en 45 años gobiernos de izquierda y de derecha no se habían atrevido a eliminar, al menos de esa forma, los combustibles, seguramente fue por alguna razón, y yo creo que midieron el impacto social. No era el momento, había bonanza, no sé, pero en todo caso entendieron o no se arriesgaron a tomar ese tipo de decisión tan dura. ¿No le parece? Posiblemente quienes no la tomaron antes tuvieron las razones, tal vez tuvieron razón, porque quienes la tomaron ahora les duró 12 días. Costó al país más de $1.000 millones en pérdidas. Hubieron pérdidas de vidas humanas, unos dicen 8, otros dicen 12, hubieron destrucciones. Bien, así hubiera sido 1. Pero lo peor, regresamos a antes, asistimos todos a un espectáculo público lamentable dentro de un sistema democrático, porque no era un conversatorio donde el pueblo estaba totalmente representado, sino que era un sector que decía, nosotros paralizamos lo que estamos haciendo si usted deroga. Y de aquí nos vamos juntos.
a redactar el nuevo decreto. Y el Ecuador está esperando el económico urgente, ver si tiene los votos, que ayer acabó el primer debate. Cuidado, entra por el Ministerio de la Ley. ¿Y por qué digo cuidado entra? Porque yo no estoy de acuerdo en los proyectos de ley, cuidado. Lo importante es que haya leyes adecuadas y que sirvan para, a través de ese mecanismo, impulsar reactivación. Así que el debate sirva para contribuir. Por eso yo lamenté mucho el informe de la comisión, que lo único que hace es trasladar el proyecto. Pleno, sí. Pero si la comisión tenía la responsabilidad de discutir y decir, mire, de estos 400 artículos, nosotros vamos a proponer además estas otras cosas para reactivar la producción. Lo único cierto es que el país requiere de leyes adecuadas, estas económicas urgentes, de decretos adecuados, de resoluciones adecuadas para impulsar la reactivación, porque esto no es un tema solamente de ver cómo satisfacemos al Fondo Monetario Internacional. Esto es un tema de saber cómo el país despierta sin estar... La cancha ya se acabó, ¿eh? Mi criterio es que la cancha se acabó. Ya la pelota, ya no hay dónde ponerla más adelante. Hay que enfrentar la realidad. Y la realidad hay que enfrentarla con decisiones, porque mientras no haya decisiones, yo le digo cómo me siento yo como ciudadano hoy. Proyecto de ley que unos dicen que va a entrar por el Ministerio de la Ley porque no hay votos. Decreto construyéndose por con, parte. Con uno de los sectores que ya presentó a la Asamblea su propuesta, que debo entender que es totalmente distinta a la que se construye por el otro lado. Sector indígena. Proforma presupuestaria que está ahí, que habla de un déficit todavía de 3.000 millones, pero donde ya usted ve la orientación de la focalización del subsidio, posiblemente sea para, tal vez le dejen el subsidio al diésel. Eso es lo que yo creo. Es preocupante que esa proforma, que aún está como que entre bambalinas, ¿no? El tema es que solamente las universidades públicas es la que han levantado su voz, porque hay un recorte de más de 100 millones de dólares para la educación superior pública y yo creo que en el momento en que se comience a revisar ya bien el proyecto, van a saltar más voces. Cuando se comience a revisar ya bien el proyecto habrá entrado en vigencia, porque esto entra en los próximos 9 días. Eso es la pregunta que yo le quería hacer. ¿Usted cree que la Asamblea es indispensable en estos momentos que la Asamblea trate ese proyecto y le haga las modificaciones que les tenga que hacer y que ese proyecto salga de la Asamblea Nacional y no que sea la propuesta del Ejecutivo? Le soy honesto, le tengo poca fe. Cuando yo vi en el feriado largo que tuvimos, lamentable que tuvimos, me parece tal vez con un par de días de exceso que tuvimos, que la Asamblea no iba a sesionar teniendo un proyecto de ley económica urgente, me di cuenta de la poca importancia que le estaban dando al tema, o posiblemente la intención de que esto pase sin la mayor discusión. Esa es mi impresión. ¿Pero usted considera que la Asamblea debería... La Asamblea debe tratarlo, pero modificarlo, tiene que votar, y lanzarlo? Decir, este es nuestro proyecto, vamos. O sea, la Asamblea lo que tiene que buscar en el gran debate es el gran objetivo ciudadano. ¿Cuál es el objetivo ciudadano? No es si son más o menos impuestos, no es si hay más o menos incentivos. ¿Cómo sacamos adelante el país y en qué beneficia y aporta este proyecto? El proyecto de ley no da más dinero a los ciudadanos, no nos equivoquemos. Hay que hacer en alguna parte un sacrificio. Aprovechemos que hay un económico urgente para tratar temas importantes en materia económica que impulsen al país. Señor Cassinelli, usted que ha sido asambleísta, ¿usted piensa que el Ecuador está en la agenda de la Asamblea? Me refiero a que desde mi punto de vista a veces se imponen más, son los cálculos políticos, muchos están pensando ya en las próximas elecciones y en función de eso aprueban o desaprueban leyes y proyectos. No están pensando realmente en el Ecuador o me equivoco. Existen las bancadas tienen la responsabilidad de impulsar aquello, no que sus líderes les indiquen, sino aquello que sus proyectos que fueron presentados le señalan. Y para eso está la Asamblea, están las distintas partes representadas para discutir un tema. Pero no es menos cierto lo que señala. Es decir, estamos ya listos para elecciones, entonces nadie se quiere meter. Mire durante las manifestaciones, otra vez, el gran ausente es la Asamblea Nacional. ¿Por qué es importante el rol de la Asamblea? Porque la Asamblea, por la forma en que está representada, es representativa, es como un colchón donde pueden sentarse las partes a discutir. Cuando no hay una asamblea haciendo lo que debe, como lo que ocurrió en las manifestaciones, simplemente se enfrentan los ciudadanos con el Ejecutivo.
pero la asamblea es el llamado a convocar, a decir aquí está la comisión, aquí estamos, vamos a dialogar, aquí están sus representantes de izquierda, de derecha, de centro, de sectores del extranjero, de indígenas, todo lo que usted quiera, lo que conforma el Ecuador, para discutir. Pero ese rol no lo ha cumplido, no lo cumplió. Y ahora están investigando qué pasó. Como que dijo, algo pasó, vamos a investigar. No, debieron estar involucrados y buscar incorporarse. Convocaron a Montecristi para una cuestión imposible. Doctor, como para ir cerrando, usted acaba hace pocos minutos de decir que, a ver, el país necesita esta ley, pero necesita buenos decretos, necesita buenas resoluciones. Seamos claros, o por lo menos para mí está claro, la ley económica urgente no es la panacea, ni es la que va a salvar la economía del Ecuador, es solamente un componente más. Se necesitan leyes conexas, leyes que den soporte a la producción. Se está debatiendo, o está por lo menos dormida por un momento, esta ley de pesca. Y también me gustaría que usted nos explique este tema que muchos han llamado a la tarjeta amarilla que tiene en estos momentos la pesca ecuatoriana. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿Y qué debería contener un proyecto de pesca? Qué importante, le agradezco la pregunta, porque yo sostengo que mientras se discuten estas cosas para ver cómo se reactiva todo lo económico, el país, hay temas que son los que nos mantienen. Así pues, de alguna manera está entrando algún flujo y el país se va moviendo lentamente. ¿Qué tema mantiene el país una economía dolarizada como la nuestra si no es el ingreso de divisas? Olvídese de las inversiones, porque eso de las inversiones lo vamos a dejar a un lado y si quiere lo conversamos más tarde y si no hay tiempo para otro programa, porque esto de las inversiones y los contratos de inversión es un tema para discutir. No, son los dólares que ingresan de nuestras exportaciones. Nosotros en 3 productos exportamos están representados casi el 80% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, que son camarón, banano y pesca. La pesca está pasando un serio problema en este momento. Es decir, nosotros exportamos 1.500 millones de dólares al año en pesca. ¿Cuánto es el proyecto económico urgente? 700. Nosotros exportamos 1.500 millones de dólares al año en pesca. La tarjeta amarilla es por pesca ilegal. La tarjeta amarilla es porque el Ecuador, a criterio de la Comunidad Europea, no ha cumplido con fortalecer los mecanismos de control y su ley que tiene más de 30 años, conforme había un compromiso. 30 años tiene la ley vigencia, más de 30 años. No ha ejercido. Y entonces cuando eso ocurre, no es que en el Ecuador hay pesca ilegal. Es permisible, es permeable para que los pescadores ilegales vengan por el Ecuador, se metan de pronto por la industria y acaben exportando a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca el mundo? Precautelar la pesca ilegal por 2 razones fundamentales. La primera, para preservar la especie. Porque la pesca, hablamos obviamente de atún. Pesca indiscriminada. La pesca es una cacería que se hace en el mar, pues no se siembra en el mar para salir a pescar, eso sí en acuacultura. Pero en la pesca, si no hay la proteína, pues simplemente hay un problema sumamente grande. Entonces se cuida para que hayan las vedas y todo. Si mientras está en veda usted tiene un poco de gente que sale a pescar y depreda y tiene quien le compra, o llegan a puertos que por su ley se vuelven permisibles, porque no es lo mismo que me sancionen con 20 años de prisión a que me pongan una multa posiblemente de $10,000 y me pescan, porque ahí simplemente entro y pago la multa en el peor de los casos. Lo que ha ocurrido en el Ecuador, lastimosamente, es que la autoridad europea, entre otras cosas, pero cuando quisimos que entremos a la Unión Europea, que hay que llegar con el acuerdo, 10 años nos demoramos en llegar con el acuerdo a la Unión Europea, y llegamos a las grandes ligas. La Unión Europea son 520 millones de habitantes en 28 países, al 0% de arancel, todo lo que el Ecuador exporte. Es maravilloso. En 2 años y medio tarjeta amarilla para la pesca. ¿Por qué? Porque el estándar al que accedimos es un estándar de primera calidad. Y las leyes no están acorde a eso. Entonces, ¿qué se pidió? Una reforma a la ley de pesca que sancione, que sea coercitiva, que disuada, que haga que quienes quieran estar en esto se hagan a un lado. Y eso es correcto. Por eso yo digo, no es que el Ecuador tiene pesca ilegal. Yo no digo eso, no sostengo eso. Yo digo que la ley ecuatoriana y los controles necesarios
son permisibles para que en un momento dado quienes pescan ilegalmente puedan por aquí entrar. Y entonces Europa dice, oye, a mí, cuidado, me vas a meter estos temas. Es decir, las leyes es una invitación a venir a pescar ilegalmente. Pero déjeme decirle, se presentó el proyecto de ley, lo presentó el ministro de Comercio, hizo lo correcto. Y ahí está en la Asamblea. Ni siquiera está el informe para primer debate, pero ni siquiera lo ponen para debatirlo. Ojalá que lo debatan la próxima semana. O en complicado es, doctor, porque se viene la ley. Acuérdese que hay que hacer el código a la ley electoral. Entonces yo le hago una pregunta aquí y al mundo, pues a través de este programa. Yo hago la pregunta, estamos es que tenemos la económica urgente. ¿Cuánto es la económica urgente? 700 millones. ¿De ahí cuánto es repatriación de capitales? 100 y 200 y pico. ¿Y cuánto es pesca que le da trabajo a Manta, Manabí, Esmeralda? 500 millones, aprendí a la lección. Gracias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De lo urgente o de lo importante? ¿Es tan importante la ley de pesca como la ley económica urgente? No. Fíjese ustedes lo que estamos hablando. Entonces, podría ser hasta más importante. Es más importante. ¿Por qué? Porque si mañana pasan 6 meses y el Ecuador no cumple la normativa internacional. Esa segunda amarilla, ¿en cuánto tiempo no podría vender? Aquí no hay fútbol. Es una amarilla y la siguiente es roja. Y la roja significa que los productos ecuatorianos no entran a Europa, ni los de pesca. ¿Cómo? Es que el acuerdo dice cumpla, pues. Cumpla. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tenemos para poder salir de esa situación crónica? O sea, 6 meses tenemos para regularizar lo que no tenemos, es decir, la ley. Ya. Pero hay una cosa que yo siempre la señalo, cuidado, asambleístas. Lo digo porque fui asambleísta, cuidado. Volamos en hacer la ley, pero los artículos de la ley no son coercitivos. Esa ley que fue presentada tiene varios capítulos. También habla de los camaroneros, de las hectáreas de camarón. La que presentó el ministro. También, claro, también están los pescadores artesanales, que esa es otra realidad. Usted está hablando del mercado europeo. Los artesanales no son parte del mercado europeo, pero los artesanales son 18,000. La flota ecuatoriana son 160. La segunda flota más grande del Pacífico Sur para pescar atún. Esta es la que se quiere buscar controlar, pero en la ley se van a controlar los dos aspectos. Claro, la pesca ilegal es general. Cuidado, nos enredamos en una discusión política, que no debe ser política, sino técnica, sino adecuada, de un proyecto de ley importante. Tenemos 6 meses para salir. El próximo año va a venir una comisión de la Unión Europea a revisar este tema. ¿Cuál es el primer impacto que tenemos en este momento mientras estamos hablando? Que si yo soy comprador del mundo, porque no solamente es europeo, y veo que el Ecuador está en una lista que da pena verla con los países que está donde nunca ha estado. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene una industria y una flota de primera calidad. El Ecuador sí cumple, déjeme decirlo. El Ecuador cumple con estándares muy altos. Es el tema legislativo, es el tema de control que tenemos que ajustarlo. La industria del Ecuador cumple con estándares de altísima calidad. Nuestras normas laborales, obviamente, son normas muy estrictas, que a veces nos vuelven hasta difíciles de competir con otros que tienen normas laborales flexibles, que también están con tarjeta amarilla. Pero ahora ya somos de la misma gallada. Qué pena. Tenemos que salir en 6 meses y para eso debe haber un tema sin política, con urgencia, con ubicación. Olvidémonos esto no es de que favorezcas a 10 industrias. Por ahí alguien me dice, ay, es que solo 10 se favorecen. Son decenas de miles de trabajadores que vi en Manabí. En Manta, vaya usted. Seguramente el 70% de la actividad económica depende de la pesca. Estamos hablando de familias, que es lo más importante. De familias, de mujeres. Usted lo puede ver por trazabilidad. Y finalmente, para que tenga una idea usted, nosotros exportamos al año 3.000 millones de dólares en camarón y 3.000 millones de dólares en banano. 1.500, 1.600 millones de dólares en pesca. Pare de contar. Pare de contar. Cuidado. No hablo de temas petroleros. No es una cosa menor, es un porcentaje fundamental de divisas que ingresan al país en una balanza comercial no petrolera que hoy está en menos 2.800 millones de dólares, no petrolera. Pero claro, dicen, no, es positiva. Si meten el petróleo, estamos con 200 favorables. Las importaciones van creciendo, las exportaciones se vuelven peligrosamente complicadas. Ni hablemos del camarón, ¿no? Y ese menoscabo que podría darse en las exportaciones podría afectar la dolarización. O sea, nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para que la dolarización se mantenga, se fortalezca,
Pero obviamente, si los dólares que ingresan son menos que los que salen, pues hay un tema donde hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y no creo que la medida urgente, la primera que se les ocurra, sea la repatriación de capital. Bueno, Perfecto, muchísimas doctor, gracias. Se nos muchísimas fue el gracias, tiempo doctor. volando. Muchísimas gracias. Hemos estado con el abogado Juan Carlos Casinelli.